Don Pepe Villuela, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, estupendamente aquí contigo. Le he comentado antes de abrir los micrófonos, digo que estoy impresionado viendo, normalmente me dan una hoja de lo que se está haciendo ahora, lo típico, viene a estrenar una obra de teatro, o a estrenar una serie, o a estrenar... Es que a mí me han dado 7 hojas, digo, pero tú esto lo estás haciendo ahora... A ver si te han mentido, pues no lo sé. No, vamos a ver. Primero, ahora te digo las cosas que tengo de la actualidad, pero hablemos de Matadero, que es la más rabiosa actualidad. Sí. Una serie que está en Mediaset, que estrenaron la pasada semana, que ayer, hace unas horas, ha sido el segundo capítulo con un 15,8 que está muy bien, que ya se firmaba llegar así a los... que son 10 capítulos, me acaba de decir. En Antena 3, perdón, en Antena 3. Que son 10 capítulos, me acaba de decir, cerrados en principio, y que estás muy contentos. O sea, porque... Hombre, ¿cómo no vamos a estar contentos? Y además agradecidos, aprovecho ahora que puedo, agradecer a toda la gente que nos ha puesto ahí, porque el primer capítulo tuvimos un 21, ahora pues hemos bajado un 15,8, pero está muy bien porque claro, ha habido una contraprogramación lógica también dentro de estas peleas televisivas, pero nos hemos mantenido con líderes de audiencia y eso nos hace sentir muy bien. Vamos a ver y a seguir trabajando para que sea así. ¿Cómo te convencieron o qué te presentaron para hablarte de Matadero? Pues un guión. Me presentaron, más que un guión, una idea, porque el guión no me lo enseñaron hasta después, pero me hablaron de la idea y me gustó mucho. De todas formas, cuando me llamaron tampoco me dijeron, vas a hacerlo tú. Me dijeron, mira, tenemos este proyecto y nos gustaría ver, bueno, primero si te interesa y luego hacerte alguna prueba, verte... Y lo entiendo, yo creo que siempre es bueno, aunque tengas muy claro cuáles son los registros. ¿No? O sea, que te lo digan. Otra cosa es que hagan casting a más, otra cosa es que te digan, no, es que soy varios candidatos. Yo creo que está bien. Yo creo que también, o sea, la transparencia, decir, oye, mira, nos gustaría contar contigo, pero hay otra serie de personas a las que queremos ver. Y bueno, eso también a ti te estimula, ¿no? Porque dices, bueno, pues lo tengo que hacer muy bien, no es algo que me estén ya poniendo, diciendo, venga, firma y vamos adelante. Te lo estudias, te lo preparas, imaginas, haces propuestas, te dinamiza. ¿Te gustó ese guión que te dieron, el primer guión? Sí, me gustó. Sí, me pasaron una idea general y luego me pasaron una secuencia en la que se veía muy claramente cómo era el personaje de Pusilánime, cuál era su relación con su cuñado y cómo iba todo eso a detonar de alguna manera de cara a la historia. Me gustó mucho. Y sobre todo me gustó el hecho de que fuera un personaje que se distanciaba de alguna manera de lo que yo había hecho en televisión, tanto en Olmos y Robles como en Aída, porque el humor está presente en la serie, pero de otra manera. Es un humor mucho más... Es que es lo que te iba a decir ahora, que eso dice mucho del que pensó en ti, del que te lo ofreció, que tú te lo ganaste luego, pero dice mucho de ver en ti mucho más de lo que otros vemos, ¿no? Sí, bueno... Muchos dirán, pero Villuela va para muchas cosas, pero un personaje de este hubieran dicho, no, hombre, no le veo, y el tío te vio. Sí, me vio Juan León, y bueno, pues lo propuso y se vieron las distintas opciones y finalmente lo he tenido la suerte de hacerlo yo. A mí no me importa esto que se habla muchas veces del encasillamiento, ¿no? ¿Te importa que te encasillen? No, a mí el hecho de que me encasillen, por ejemplo, en personajes de comedia me parece bonito, o incluso es una forma de reconocimiento acerca de algo que estás haciendo y que, bueno, que la gente se acuerda de ti y diga, esto lo puede hacer Villuela. Dices, hombre, pues se parece mucho a lo anterior. Sí, pero bueno, se está apostando por lo seguro, pero también es verdad que están reconociendo un trabajo anterior. Pero claro, hacer un quiebro y decir, bueno, pues ahora vamos a proponerle un estilo, un registro diferente. Eso sí es valiente, sí, por parte de la gente. ¿Te sientes igual de cómodo en el tema dramático, el tema comedia? Sí, me siento igual, porque yo creo que al final de lo que se trata no es tanto, cuando haces comedia tampoco vas buscando que la gente se ría por todo lo que haces, sino yo creo que la clave está en buscar la verdad del personaje, esta palabra un poco ampulosa y un poco a lo mejor enigmática, ¿no? Darle verdad, hacerlo creíble, que la gente, digamos, se lo crea, que lo que vea le parezca verosímil. Y bueno, pues muchas veces en comedia resulta más difícil hacer verosímiles las cosas porque se disparata mucho, y cuando entras en registros un poco más dramáticos yo creo que entramos en un terreno más cotidiano. Lo que le está pasando, por ejemplo, en la serie a Alfonso no es muy cotidiano, pero es cierto que uno se lo puede imaginar, ¿no? Es decir, ahí va, ¿qué pasaría si de pronto me encontrara en esa situación? A lo mejor yo tampoco iba a la policía, a lo mejor si me encontrara involucrado en un asesinato no tenía yo la capacidad de reacción de decir lo que tengo que hacer es esto, o reaccionas tarde. Son, bueno, actitudes muy humanas y muy comprensibles. Lo que pasa es que, bueno, luego la cosa se va complicando y ya no disculpas tanto a Alfonso. Desde la productora y desde el canal no se ha ocultado, sino todo lo contrario, se ha dicho que trabajas con tu hija en la serie. O sea, sí, la noticia sí. que como padre digo, qué suerte, ¿no?
bueno, no sabes, era la primera vez que trabajaba con ella. ¿Era la primera vez que trabajas con tu hija? ¿O con tu hijo sí has trabajado con Samuel? Con Samuel he trabajado en teatro en un par de ocasiones. Ajá. Y con Camila había coincidido en la serie anterior, en Olmos y Robles. Ella había hecho un papelito pequeño, había un episódico. Pero aquí también, claro, aquí era una relación permanente desde el primer al último capítulo, y además manteníamos la relación en la serie y en la ficción que tenemos en la vida. Es mi hija en la serie también. Y era una sensación muy bonita ver a tu niña de pronto ya mayor y defendiéndose. ¿No te has descentrado en ningún momento del rodaje por querer decir algo que no debías decirle? No. Es difícil, debe ser difícil. No te creas, yo creo que si tienes... Yo normalmente a los compañeros no les digo nunca nada, a no ser que ellos me pregunten. Ya, pero tu hijo es distinto. Pero mi hija sí, yo pensaba, a lo mejor no me puedo contener en decir cosas, pero sí pude, sí. Sí pude mantener esa misma relación que intento mantener con el resto de la gente. De, bueno, pues a no ser que haya algo que es que veas que está, pues no sé, muy diferente a como tú lo harías o no te parezca bien, no le he dicho nada. Y ella sí me preguntaba, me decía, ¿esto qué te parece? ¿Cómo lo hacemos? Y luego en casa repasábamos cosas, hablábamos, pero he preferido cuando veía algo que algo no estaba bien, que fuera el director quien asumiera esa responsabilidad, que por otra parte es suya. Y además yo le decía, mira hija, no te voy a decir nada, porque creo que lo que yo te diga te puede confundir si en un momento determinado entra en conflicto con lo que te dicen los directores de la serie, que son a quienes al final tienes que hacer caso porque son los que tienen claro el todo. Y bueno, pues entonces me abstuve. ¿Y cual catedrático de la facultad, cómo la evaluarías a tu hija? Pues yo, hombre, ¿yo qué te voy a decir? A mí mi hija me parece maravillosa. Yo cuando la veo se me cae la baba, con lo cual no podría evaluarla yo. A mí me gusta mucho, creo que es una actriz que a pesar de su juventud tiene una presencia y un aplomo importante, pero me da no sé qué decir esto, y además así, oyéndome tanta gente, porque bueno, pues parece como que estoy... ¿Qué voy a decir yo de mi hija? Es otra cosa más, que fuera, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, es como muy común, y sin embargo en España, no, como que chirría, no digo más, no digo que no a nadie le cae mal, pero chirría, ¿no? Choca que... ¿El que trabajes con tus hijos? Sí. Sí, que bastante desgracia tienen los hijos es que de tener que llevar el apellido del padre, ¿no? Que eso les va a pesar toda su vida. Hombre, les pesa y yo creo que también les ayuda. Es de alguna manera, bueno, es un distintivo. Las sagas yo creo que tienen también su lado bueno. Es cierto que se habla mucho de lo que condiciona negativamente, porque siempre te van a estar mirando, y eso es cierto que cuesta llevarlo. Yo, por lo que ellos me comentan, a mí no me ha pasado, yo no tenía nadie antes, pero sí que es cierto que de algún modo también ayuda, porque ellos han estado viviendo en este ambiente desde que eran pequeños, desde que eran bebés. Hemos ido su madre y yo a los teatros con ellos, han estado viendo ensayos, han estado viendo representaciones entre cajas, han estado escuchando comentarios. O sea, no fue una sorpresa cuando empezaron a destacar por estos caminos, ¿no? No. Hay, bueno, casos en los que el hecho de haber estado desde pequeño viviendo en un ambiente lo que te hace es rechazarlo abiertamente, pero no, en este caso no ha sido así. Tampoco les intentamos inducir a que siguieran nuestro camino. Se produjo, pero yo creo que también de una forma natural. Ellos lo estaban viviendo desde pequeños y conocen a muchísimos compañeros del teatro que ahora están trabajando con ellos, y que a ellos también les hace mucha ilusión, ¿no? Pues por ejemplo, Samuel estuvo trabajando con Pedro Casablanc en una función que se llamaba Yo Feuerbach, y Samuel conocía a Pedro desde que le estaban saliendo los dientes a mi hijo. O sea, era una cosa casi de padre y hijo también, ¿no? Pedro me lo decía, me parece mentira tenerlo aquí delante. O sea que, bueno, lo están viviendo desde pequeños. Analizando la actualidad de Pepe Villuela, Matadero, lo más rabioso, porque está ahí, porque ayer mismo se ha producido y han puesto el segundo capítulo en Antena 3. Lo que va a estar siempre ahí es Vodevil, que es tu propia compañía, de la que leyendo y viendo y palpando se ve que estás como muy enamorado, como que es la niña de tus ojos, ¿no?
Sí, porque es ese espacio de libertad propio en el que pues nos podemos permitir hacer lo que nos gusta, de la misma manera que Matadero es un proyecto que viene dado por una productora y por una televisión que deciden sacar adelante ese proyecto, pues estos pequeños proyectos teatrales, que es algo que podemos aspirar a producir, pues son nuestro reducto de libertad, y concretamente el que tenemos ahora, pues así viene dado, ¿no? Es un texto escrito por una amiga. ¿Qué condiciones tienen que darse para que una obra entre en vodevil, para que en tu compañía? Que nos guste y que veamos que es asumible económicamente. Claro. No podemos hacer funciones en las que se necesiten 20 actores, es inasumible. Pero claro, para ti y para todo el mundo, supongo, ¿no? Sí, a no ser que sean centros públicos, el Centro Dramático Nacional o el Clásico, o ya, pues no sé, productoras muy grandes que tengan capacidad de inversión así. Tiene que gustarnos la historia y luego tiene que ser asumible. Esas son las dos condiciones. El silencio de Elvis es la obra que habéis estrenado en Aranjuez, ¿no? Creo que fue el Carlos III, pero que ahora llega a Madrid, a la Infanta Isabel, concretamente la semana que viene, el 30 de enero. El 30 estrenamos, estamos ya en Capilla. Y vais a estar 40 días, hasta el 10 de marzo. Eso es. ¿Qué es el silencio de Elvis? Pues el silencio de Elvis es una especie de tragicomedia actual en la que, con humor, el humor yo creo que no debe faltar nunca como ingrediente, pues se trata el tema del drama de una familia, uno de cuyos miembros padece esquizofrenia, concretamente el hijo. Entonces, bueno, pues este muchacho joven, en un momento determinado de su vida, pues ve como la esquizofrenia le aborda, ¿no? Y le cambia la vida a él, pero le cambia la vida a todo el entorno familiar, de la misma manera que lo haría cualquier otra enfermedad, con el agravante de que yo creo que las enfermedades mentales tienen una estigmatización social importante por falta de conocimiento, y se produce un rechazo inmediato por miedo hacia los enfermos que hace que los envolvamos o que los aislemos, y que provoque en las familias un sentimiento también de soledad muy grande, no solamente por parte del entorno más directo, sino también por parte incluso de las instituciones, ¿no? Son gente que se ve en determinadas ocasiones muy, muy sola. Y entonces, pues hemos querido abordar este tema precisamente porque no se aborda, no es un tema fácil, y porque no se aborda habitualmente en el teatro. Y nos parecía que era un reto, y nos parecía además que la función estaba muy bien escrita. La ha escrito una amiga y compañera, actriz, Sandra Ferrús, que además también la ha dirigido. ¿Quién es la directora? Es la directora, y también interpreta a uno de los personajes. Entonces vemos ese entorno familiar. ¿Y cuál es explícame por curiosidad? Sandra Ferrús escribe, Sandra Ferrús quiere dirigir su obra, y te la presenta a ti como socio de vodevil, y en este caso eres la otra parte del mostrador. O sea, no eres como un Matadero que te pones en una parte, aquí eres en la otra. Claro. Entonces lo estudiáis la gente del equipo y decís, sí, vamos para adelante, ¿no? Eso es, nos llega el texto, lo primero que hacemos es leerlo, y una vez leído ponemos en común lo que nos ha parecido, y hubo una unanimidad muy clara en valorar que el texto era muy bueno, que además pues había un valor también emocional, ¿no? Es decir, jolín, Sandra, el primer texto que escribe, hay que apostar también por este talento incipiente que aparece clarísimamente en esta función, hay que apoyar esto, o sea, necesitamos abonar el futuro apoyando a gente con talento joven y que además hace las cosas tan bien. Y como nos unía esa amistad previa, pues eso fue mucho más fácil. Pero todo llega en un buen momento. Yo percibo que el teatro está en un buen momento, Madrid concretamente, ¿no? Es uno de los motivos ya incluso de turismo. del turismo nacional. Sí. Yo creo que, ya era hora, ¿no?, de que se empezara a valorar el teatro y en general la cultura como un valor, no solamente como un valor incluso pues donde se debería poder invertir sin tanto miedo y porque deberíamos apostar. Es un nicho económico en el que mucha gente no confía, en el que, y yo creo que culturalmente Madrid es muy potente. Hablando de museos, pues ya... Hemos tenido ahí un vacío de unos cuantos años. Sí, pero bueno... Pero es verdad que de 3-4 años a esta parte ya está... A mí solo hay una cosa, si fuera actor, hay una cosa que me da miedo. Sí. Que venga la gente como viene en Tropel, me encanta, pero que vengan a lo que vengan, eso ya... O sea, muchos... No sé si me lo decía el otro día alguien que había estrenado, decía, es que ya viene tanta gente a Madrid, sobre todo en los puentes y en las fiestas especiales, a ver teatro, que pues te metes en una en otra en función de si se encontraron, y muchos no saben dónde han entrado siquiera. O sea...
cabe esa posibilidad. Sí, aunque bueno, Pepe Villuela, Infanta Isabel, dice esto es atractivo. Vamos a verlo. No van más allá Sí. del tema de... Sí, por eso cuando me decías que es un buen momento, yo también, bueno, hacía un gesto así con la cabeza que en la radio no se ve, porque habría que matizar mucho. Ahora mismo los proyectos lo tienen complicado, o lo tenemos complicado, los que apostamos por el teatro así independiente y demás, para sacarlos adelante, porque las programaciones cada vez se han ido haciendo más, digamos, fuera de Madrid. Se han ido haciendo cada vez más cortas. Antes se programaba desde septiembre hasta junio, Sí. y ahora se empieza en octubre ya bastante avanzado y se acaba pues a finales de mayo, porque se han reducido los presupuestos, porque se contrata muchísimo menos, entonces las giras duran poco. Del año pasado, por ejemplo, estuve en 3 proyectos, afortunadamente tuve trabajo para ir cubriendo, pero antes cualquiera de esos 3 proyectos hubiera servido para aguantar un año o un año y medio trabajando con él solo, porque sí, ya cambió la mecánica. No sé cómo se llama el teatro donde hacían el Club de la Comedia? El teatro está en Alcalá, ya llegando a Cibeles, en la acera derecha, al lado del Ministerio de Cultura, al lado de la Consejería de Cultura también. ¿Te refieres al Reina Victoria? No, en la calle Alcalá, Sí. ya llegando a Cibeles, según bajo por la acera derecha, donde se hacía el Club de la Comedia, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hace poco, yo lo conté alguna vez, hace poco pasé y tienes que llevar un curso de piloto hecho para saber descifrar lo que pone en la cartelería. O sea, hay 16 obras para 7 días. Una es los martes por la mañana, que repite el miércoles por la noche, otra no sé qué, otra una matinal, otra una tarde. Eso es. Joder, es imposible memorizar, imposible saber qué hay. Para sobrevivir el teatro. El teatro, la multiprogramación, claro, se ha impuesto en el Infanta Isabel. Con lo pues cual, no te permitas sentarte en cuanto a escenario, en cuanto a escenografía, en cuanto a atrecho. No, y se vive pues el camarote de los hermanos más, Sí, entre claro. una función y otra, porque hay que apartar las cosas de unos, convivir con otras compañías, y es la única manera que tienen los teatros ahora mismo de poder sobrevivir. Claro, llega un momento en el que esa multiprogramación ya se hace tan monstruosa que no se puede. Pero es muy difícil mantener en un teatro una sola obra en cartel ahora mismo, porque claro, la taquilla no da para mantener el teatro, los sueldos de los actores, los sueldos del personal técnico. Entonces, el momento, bueno, pues hay trabajo, pero realmente es precario. Seguimos con la actualidad, rabiosa actualidad de Pepe Villuela. Estábamos hablando ya primero de la serie de Matadero, luego ahora de la serie que estrena el 30 de enero en Madrid hasta el 10 de marzo, que es El silencio de Elvis. Y luego, esto no es actualidad, aunque sí lo es también, que es Encerrona, con la que llevas 30, 20, muchos años. Sí, yo diría que es la mayor actualidad, porque es lo que siempre es actual en mí, porque no ¿Te he dejado niegas de a hacerlo. colgar el Nunca, libreto? Nunca. No, Encerrona, yo ya he decidido desde hace tiempo que no la voy a cerrar hasta que no pueda con ella, hasta que no me pueda subir al escenario. Lo que sí quiero hacer es un nuevo espectáculo de payaso, de clown, porque pues lleva muchos años y no me aburro con él, pero... ¿Qué es la historia de un payaso? ¿Era rumano? No, ¿de qué nacionalidad? No, es un payaso yo. Pensé que era un payaso rumano que llegaba a Estados Unidos y... Es que a lo mejor estás hablándome me estoy equivocando. de otra historia, la historia del payaso Marcelino. Ese no era rumano, este era aragonés, era de Jaca. Y hemos hecho un documental. Vamos, yo he participado en el documental, realmente yo no he participado en la producción ahí. Yo hago en ese documental Encerrona de Marcelino. es un payaso. Encerrona es el payaso, que es el personaje que yo he creado, con el que llevo trabajando muchos años. Con el que muchos te conocimos. Y con el que empecé a hacer cosas en televisión y que sigo manteniendo vigente y seguiré hasta que no pueda más, como te decía. Y Marcelino es un audiovisual, es un documental sobre la vida. Ahora hablamos de ello. ¿Y cuánto hay en Encerrona de nostalgia y de buen rollo, de que muchos recordemos cómo te conocimos y cómo te vimos las primeras veces? Pues ¿no? yo creo que hay mucho, porque la gente que conoce el personaje de hace años viene a ver ese personaje, y como ya se han hecho mayores y tienen hijos, pues traen a sus hijos para decirles, mira, te voy a enseñar una cosa que me gustaba a mí cuando yo era pequeño y quiero que la veas. El otro día estuvimos actuando con Encerrona en el Teatro de las Culturas y había muchos niños que venían de la mano de sus padres porque querían sus padres presentarles a ese payaso que a ellos les había hecho reír. Y eso es muy bonito, ver que las generaciones se van traspasando ese testigo y diciendo, mira, esto me gustaba a mí cuando era pequeño, a ver si te gusta. Y oír reír a los niños de 4 o 5 años, a mí, que ya tengo muchos más, pues me hace sentir muy bien. No ha cambiado mucho la obra. La función lo que ha ido haciendo es ampliar
los sketches se han ido haciendo cada vez más grandes, han ido encontrando más, se han ido esponjando. Y entonces yo he tenido que ir sacando cosas porque ya se me iba de tiempo, ¿no? Pero el espíritu del personaje es el mismo. Es un niño grande, es un torpe que no se rinde y que a pesar de que se equivoca y todo le sale mal, siempre continúa adelante, saltando por encima de las dificultades. Para mí está lleno de virtudes, ¿no? Pese a que es un tipo que fracasa, como es algo que hacemos todos los días. Lo importante del fracaso, yo creo que es saber encajarlo y saber saltar por encima de él y rehacerte. Y a mí este personaje me ha enseñado a eso siempre. Por eso yo creo que estoy tan enamorado de él. Y no se representa con regularidad, ¿no? O sea, puntualmente se hace en sitios puntuales. Sí, no hago temporadas largas porque, bueno, pues es una especie de espectáculo comodín que utilizo para cuando tengo huecos en la agenda. Y ahora mismo pues lo que me va a tener ocupado hasta el 10 de marzo es El silencio de Elvis, pero sí, puntualmente siempre me escapo a algún sitio pequeño, a algún lugar para hacer encerrona. Has colaborado con Cintora, habéis escrito juntos, habéis trabajado juntos en un documental que habéis presentado hace poco en un festival, sí. Que se llama Un viaje hacia nosotros. Sí. Otra cosa de actualidad. Sí, ya llevamos 4, bueno, 3 y media llevamos. Lo que pasa es que ni Marcelino, este documental, ni este del que hablas ahora están terminados. Están ahora mismo editándose y están en fase pues de postproducción, ¿no? Pero fue presentado ya este. Se presentó como proyecto en el Festival de Málaga. Vale, el de Málaga, efectivamente. Se presentó como proyecto en el Festival de Málaga y este produces además también, sí, eres uno de los productores. Aquí soy productor y guionista junto con Luis. ¿Y cómo os convencisteis el uno al otro? ¿Cómo fue la historia? Pues fue en una conversación que tuvimos en la que, bueno, pues yo le conté la historia de mi abuelo, y él me habló de un proyecto que estaban preparando para hablar del cementerio de San Rafael en Málaga, donde hubo pues una fosa común inmensa, que se dice que la mayor de Europa, por fusilamientos después y durante la guerra civil, y se mezclaron las dos historias. Entonces a él le gustó la historia que yo le hablé y le dije, hombre, yo no sé si a la gente le va a interesar una historia sobre mi abuelo, en la cual yo estaba investigando por motivos personales y familiares. Yo quería saber cosas de él, pero decidimos... Bueno, tu abuelo muere en la guerra, entonces. No, mi abuelo muere después. ¿Pero llegaste a conocerle? No. Mi abuelo murió 11 años antes, por eso yo tenía ese interés en conocer a mi abuelo, porque personalmente no lo había conocido y quería saber cosas, y había muchísima neblina alrededor de la figura de mi abuelo. ¿Cómo se empieza cuando no has conocido a tu abuelo y de repente ya adulto quieres conocer cosas? ¿Cómo se empieza? ¿Por dónde? ¿Por familiares, los mayores? Claro, que te van dando pistas o... Preguntar a los que le han conocido, preguntar a los abuelos, preguntar a tu padre, preguntar a sus hijos, que en este caso eran mis tías, y después yendo a archivos, buscando en archivos, pues concretamente yo fui al primero, que fue al de la Guerra Civil Española, y allí encontré documentación. ¿Encontraste documentación sobre tu abuelo? Sí, una documentación que aparentemente es muy poco, bueno, que daba para poco, pero que a mí me dio para mucho, porque ya pude situarlo, pude saber en qué brigadas había estado, y por lo tanto ya después, yendo a los libros de historia, descubres cuál es su recorrido durante la guerra. Y entonces ya puedes visitar los parajes concretos en los que habían tenido lugar esas batallas. Yo supongo, Pepe, cuando entras en un proyecto de estos acabas obsesionándote, ¿no? Cada vez que se abre una puerta sí, que te invita a conocer más cosas, acabas ilusionándote mucho. Además es que obsesionándote acabas entusiasmándote. Es un estímulo tras otro, porque además se van produciendo carambolas, ¿no? Y casualidades. De pronto alguien te habla de alguien que sabe, y tú te diriges a esa persona, y entonces esa persona te dirige a un libro, y en ese libro ya descubres cosas. Qué bueno. Claro, yo no sabía, por ejemplo, que mi abuelo había sido refugiado. Y ese es el detonante del documental, cuando descubro que mi abuelo es refugiado, que ha vivido en Francia como refugiado en un campo que es el campo de Gurs. Empiece a buscar sobre ese campo y a leer, que hay mucha documentación. Pues es como si tu abuelo de pronto te estuviera hablando desde algún sitio y te estuviera informando, pues este es el... Y cogemos el coche y nos vamos a Gurs y vemos el sitio donde estuvo ubicado el campo aquel de refugiados, y quedan restos de un cementerio judío, de gente que murió allí. Empiezas a conectarte de una manera muy clara con ese antepasado que no conocías. Y entonces, pues esta historia se la conté a Luis,
París y dijimos, bueno, pues utilicemos al abuelo Gervasio como pretexto y como detonante inicial para llegar hasta el tema que realmente yo creo que sí puede ser interesante hoy, que es hablar de los refugiados. Y supongo que te ha hecho estar muy orgulloso de ti mismo, ¿no? Por mirando para atrás y dices, joder, ¿cuánto tiempo de documentación has tenido? Bueno, es que como nunca me lo planteé como un proyecto... ¿Pero cuánto tiempo has estado desde que empiezas? Desde que empecé, pues era como 12 años que empecé a buscar, o más. Vivía mi padre todavía. Y realmente yo ya digo que lo que inicié fue un camino personal, de búsqueda de mi abuelo, para compartirlo con mi hermano, compartirlo con mi padre, compartirlo con mis primas, con mis tías, ir hablando de ¿Ya él. tienes la historia completa, cerrada, ya más o menos? Hombre, hay muchos puntos que no son recuperables ya, pero sí. Y ahora mismo, de la parte, digamos, que interesa de cara al documental, sí que está todo muy, muy documentado, valga la redundancia, ¿no? Desde el inicio de la guerra, donde la empieza, cómo continúa, cómo sale en un momento determinado cuando cae el norte, cuando cae el frente norte y Bilbao concretamente, y pasa a Francia, cómo vuelve a entrar por Cataluña y hace la guerra ya, el resto de la guerra en Aragón, como después sale por Camprodón concretamente, en Cataluña, y como después pues se mueve, va a Argelès, el campo improvisado en la playa de Argelès, terrible, terrorífico, que reproduce muchas de las imágenes que estamos viendo hoy en día. Ese es digamos, el fin del documental. Poner el punto de mira en que el problema de los refugiados es permanente. Siempre se ha... Una pausa muy breve, seguimos Sí. con Pepe Villola, venga. Estamos con Pepe Villola aquí esta mañana hablando de la actualidad y de muchas más cosas. Estábamos hablando del documental que ha hecho junto con Cintora y Encerrona, que yo confundía efectivamente Encerrona con otro documental, que es la historia de Marcelino, Sí. el que catalogáis como el mejor payaso del mundo, un hombre que ya en los años 20 arrasaba en Estados Unidos y que muere en la más profunda de la soledad. 80 personas dices que van al entierro final, porque, Sí. bueno, pues aquello se produce, pues no sé cómo pasa del blanco al negro, ¿no? Del negro al blanco. Pues ¿Y cómo se llega de Jaca a Nueva York en el año 20? Pues él sale de Jaca siendo un niño con un circo. El circo le acoge, le adopta, aunque supongo que también lo utilizaría como esclavo, ¿no? Es esa explotación infantil. Pero que en ese circo aprende a hacer malabares, aprende a hacer acrobacia, aprende la técnica también del payaso, ese oficio, y poco a poco pues se va perfeccionando, va viajando por Europa, y en un momento determinado pues también en Bélgica se afincan y empiezan a tener mucho éxito, y después dan el salto, atraviesan el Canal de la Mancha y llegan a Londres, y allí empieza a convertirse en un payaso con mucho prestigio. Y entonces en un espacio que todavía existe en Londres, que es el Hipódromo, hoy existe como casino. Y como discoteca yo lo conozco. ¿Lo conoces? Sí. Pues ese espacio es el que acoge a un Marcelino ya hecho payaso y que atrae a muchísima gente todos los días a verle. Hay un gran negocio en torno a este teatro, digamos, de variedades. ¿Sí? Y todavía no ha aparecido el cine como gran fenómeno de masas, y allí triunfa clamorosamente. Y viene un empresario de Nueva York que ha creado y ha construido otro hipódromo todavía más grande, y le propone ir a atravesar el océano y instalarse allí, y viaja con él, y allí se convierte en una estrella muy popular y con muchísimo éxito. ¿Qué pasa? Pues que luego llega el cine, y entonces él no lo ve. Yo no me veo haciendo eso. Yo lo que quiero es el contacto directo con el público. Entre otros de los personajes que admiraban muchísimo a Marcelino Orbés, estaba Chaplin. Chaplin le admiraba, Buster Keaton también, lo mencionan ambos en sus autobiografías. Y Chaplin parece ser que en un momento determinado le dice: maestro, ¿por qué no hace usted cine? Dice: porque eso no merece la pena y no tiene futuro. Visionario no era. No tenía mucha visión. Dice: además, a mí lo que me gusta, y ahí sí que le alabo, es el contacto con el público. A mí lo que me gusta es oír la risa de la gente en el momento en el que estoy haciendo mi espectáculo. Entonces él no supo adaptarse a eso, con lo cual llegó un declive. Todos los otros espectáculos en directo empezaron a caer un poco o mucho, y él empieza a tener cada vez menos éxito. Finalmente hace una gira bastante desastrosa con un circo que él mismo financia, y le va muy mal. Tenía un restaurante que era lo que le daba de comer, y bueno, pues ya... ¿Cómo conociste tú este personaje? Pues gracias a un periodista que se llama Mariano García, que es aragonés, que trabaja en el Heraldo de Aragón, Sí, y la noticia llega a mí
como le llega a cualquiera, pues a través de una página impresa en la que hace pues, bastantes años, igual 10 años, Mariano publica: he descubierto que había un payaso llamado Marcelino Orbés que nació en Jaca, y me ha parecido tan fascinante lo que he descubierto que he seguido investigando, y investiga durante muchos años, y ahora ha publicado un libro en el que... O sea, que el libro es un poco el argumento del documental, es, ¿no? de donde nace ¿Que tú ahí qué haces? ¿Ahí produces? No. No, ahí no. Ahí me llamó Germán, que es el director, y me propuso hacer de Marcelino, y yo, bueno, pues ahí lo que he hecho ha sido de Marcelino. Entonces, ¿qué es no lo he visto el todavía. típico que mezclan la realidad con la ficción? O sea, la que... Sí, eso es. Es una especie de biopic, muy... sin llegar a serlo. Encontramos la fórmula idónea virando a blanco y negro algunas de las escenas, ilustrando de esa manera la vida de Marcelino. Y yo no lo he visto todavía porque no... ¿Está terminado ya? No está terminado, ¿no? Bueno, pero todavía. de grabar sí, me refiero. Sí, de grabar sí. De grabar está terminamos... montando. Tienes 2 documentales montándose en este momento. Sí, en ese momento sí. Pinta bien ese también, ¿eh? Sí, porque es muy bonito, porque es recuperar la figura de un payaso que además en su momento estaba catalogado como el mejor. ¿Y en su casa lo reconocen? ¿En Jaca saben quién es, por ejemplo? En Jaca ahora sí. Sí. Ahora sí. De hecho, pues la última vez que yo estuve en Jaca, que debió ser en primavera del año pasado, había toda una semana dedicada a la figura de Marcelino, a presentar pues este documental. Se presentaban también un par de libros, aparte del de Mariano hay otro, y sí, ahora ya claro, el gobierno de Aragón y en general yo creo que la gente aragonesa está muy orgullosa de saber que el mejor payaso del mundo, el que incluso era idolatrado por Chaplin, había nacido allí. Háblame de qué es Bar bajo la arena, porque es una obra que tú estrenas, pero no produces. O sea, es que esto es un lío, pero Un bar bajo la arena ya está terminada. Ya, pero bueno, pero fue de este año. Eso sí, esto... ¿El 18? Terminamos el 27 de noviembre, me parece. Es una producción del Centro Dramático Nacional, que no es de vodevil en este caso. No. Entonces, no. ¿y cómo te convencen o por qué no lo hace vodevil? ¿Por qué lo hacen ellos? Bueno, porque esto es una producción que nace de... Ahí contratan al actor. Punto. Sí, eso es. Vale. Además es un proyecto... ¿Y por qué dices que ha terminado? ¿No? Estas no tienen... No puedes... No, ya ha terminado, pues porque era una ¿cómo se dice? Una temporada limitadísima, era solamente para conmemorar los 40 años del Centro Dramático Nacional, y entonces en un bar bajo la arena lo que se plantea es la aparición de todos los personajes, no todos, muchos personajes que han pasado por el Centro Dramático Nacional y concretamente por el bar, que ya desapareció. Qué bonita historia. Muy bonita. Qué bonita historia. Se encontraba desde Marsillac, pues hasta, pues no sé, Lluís Pascual, todos los actores que José Ramón Fernández, el escritor, el autor de la función, consideró que debían pasar por allí. Y estas de las obras, de las que hablamos al principio, de que si no es con el Centro Dramático Nacional, esto es imposible hacerlo. Es imposible. ¿no? Bueno, y ahí tampoco éramos tantos, me parece que éramos 13. Joder. Pero ya son muchos. que hay proyectos en los que somos muchos más, ¿no? 20 personas, que eso ya sí es una multitud absoluta. Pero ya con 13 sí se hace inabordable para una productora pequeña. Estamos llegando al final de lo que yo tengo tuyo. Fíjate que de cualquier persona normal tengo una cosa, estamos hablando de varias. Esta porque es reciente también. Y sobre todo una gala que vas a tener o en la que vas a participar el 4 de febrero. Anda. Una gala pro-palestina, ¿no? Sí. Que se hace aquí en Madrid y que combina No es en Madrid. Esta del 4 de febrero es en C, algo de Galicia, en sí, Galicia, efectivamente. En Galicia. Sí, esto tiene que ver con los problemas que está atravesando ahora mismo la Agencia de Naciones Unidas para Palestina, la UNRWA, que como sabéis, pues Donald Trump retiró la ayuda económica que durante todos los años de existencia, desde que se creó la UNRWA, estaba apoyando pues el bienestar dentro de lo posible del pueblo palestino, para mantenerle una sanidad digna, para mantener una educación también digna. Bueno, pues hay un momento determinado en el que Donald Trump decide retirar esa ayuda y la UNRWA está pasando momentos muy, muy complicados para... Pues yo creo ahí, Pepe, que tendremos trabajando. que replantearnos todos, empezando por los grandes estamentos y las grandes personalidades, todo el tema de acción
asociaciones benéficas, porque es que concretamente en este caso y en otros le salpican historias muy feas también. Acuérdate de una operación parecida que era Petróleo por Alimentos, que se hizo por ayudar a... Y luego al final hay una película demoledora en la que todo ese dinero todo eran medicinas caducadas, comida caducada, todo era dinero que se estaban repartiendo entre unos y otros. A mí lo que me da miedo de estas cosas, tío, que hay mucho golfo al amparo de la desgracia del ser humano, ¿no? Sí, pero claro, ¿qué haces? ¿Renuncias a hacer cosas? Yo lo tengo clarísimo. Yo cada cosa que me pidan, o le pido a un amigo mío, yo voy a decir a todo que sí, si al día siguiente en la web de lo que he organizado han puesto cuánto dinero hay y de qué manera está. Hombre, eso es muy importante, la transparencia. Ya está, fíjate qué fácil, tío. La transparencia es fundamental. Hemos ingresado 13.000 y se han gastado 2 y se ha mandado a tal sitio y los otros 11. O hemos mandado tantos libros, hemos mandado tanta comida. Estoy completamente de acuerdo contigo alrededor es que nadie explica nada. Cuando acaba el acto, sí. O sea, dice un amigo mío que los españoles tenemos arrancada de caballo jerezano y parada de burro manchego. Y yo siempre pongo el maldito ejemplo de Lorca. Ya. O sea, aquel terrible terremoto en un país que no está acostumbrado, gracias a Dios, a estas cosas. No solamente el país, el mundo entero se volcó. No entraba gente en Lorca a las 24 horas. Pero 2 domingos después no había ni Dios allí. Ya. O sea, sí, hay efervescencia, sobre todo en los casos de emergencia. Pero siendo consciente de toda la corrupción y de todas las dudas y de todos los velos y los misterios que muchas veces envuelven a determinados proyectos humanitarios, no deja de ser cierto que hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Seguro, eso no lo niego. Y que habría que afinar a lo mejor y que hay que ser muy, muy escrupulosos y ser muy, muy transparentes, sobre todo con las cuentas y con el destino de la ayuda que prestamos la gente a estas cosas. Pero bueno, pues yo prefiero seguir confiando y prefiero seguir apostando y haciendo lo que puedo hacer y hasta donde llego, ¿no? Pero no dejo de reconocer que tienes muchísima razón. Pepe, que ha sido un placer. Lo Da mismo gusto digo. charlar, la palabra charlar contigo y ver que todo te va bien, ver que eres feliz y se te abren los ojitos con cada proyecto y se te iluminan y estás contentísimo con todo, que es un privilegio que tienes, ¿no? Sí, fruto de los años. sí, es muy elegir muy bien lo que haces y Estoy muy contento incluso con- cuando haces cosas masivas como Mataderos, tienes una suerte y cojonuda, se ve Sí. el nivel, se ve y encima la gente está aceptándolo, ¿no? Incluso te diría que cuando no salen las cosas tan bien, pues también aprendo con ello. Que tengas el mejor año de tu vida, el Gracias. 19 con tu familia que encima está contigo y curra contigo. Un abrazo Muchas fuerte, gracias. tío. Gracias. Encantado de estar aquí.